Primero, pues lo más importante es que podamos hacer una conceptualización y entender un poco de dónde vienen las opciones, cuál es el tema de derivados, pues qué son, para qué sirven, qué tipo de derivados podemos encontrar y pues finalmente hacer nuestro ejemplo con Rig Simulator. Recordamos que esto es importante porque pues debemos contextualizarnos y empezar desde la teoría para pasar después a la parte práctica. Entonces, bueno, primero, digamos que los derivados surgen de la necesidad o el problema que existe en las empresas de la exposición que tienen al riesgo. Entonces, hay dos conceptos importantes que tenemos que conocer y son incertidumbre y riesgo. Aunque probablemente para muchos estos dos conceptos sean similares, existen varios componentes que los diferencian. Entonces, pues la idea es que podamos identificarlos y conocer a qué estamos haciendo referencia. La incertidumbre, por ejemplo, para comenzar, es como su nombre le indica la falta de certeza, ¿cierto? La falta de conocimiento sobre el futuro. Realmente en estas imágenes lo ven, yo tengo incertidumbre en cuanto al clima que va a ser mañana, no sé si va a llover, si va a hacer sol, si va a estar oscuro el día, entonces ahí presento una incertidumbre. En el momento en que yo veo una ruleta, los números están, la ruleta está girando, tampoco sé en qué número va a caer esa ruleta, entonces esto está ligado totalmente a la incertidumbre, ¿cierto? En el caso del bingo y bueno, todos los juegos de azar, pero en realidad en nuestra vida diaria siempre va a haber presente incertidumbre. Y como en nuestra vida diaria hay presente incertidumbre, así mismo en todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestra empresa o en los proyectos que queremos desarrollar. Entonces van a haber muchos factores que están impactando nuestro proyecto y que finalmente no vamos a conocer pues a ciencia cierta cuál va a ser su comportamiento a futuro. Ahora bien, esta es la incertidumbre, pero el riesgo está compuesto de incertidumbre. Pero el riesgo no solamente tiene este componente de incertidumbre, como lo vemos acá, tiene otros dos componentes que lo hacen ser riesgo. Uno de ellos es la exposición y el otro son las expectativas. Siempre cuando hablemos de riesgo vamos a tener la misma condición, ¿cierto? Falta de certeza, no sabemos qué va a suceder en el futuro. Además, vamos a estar expuestos a esa falta de certeza, vamos a estar expuestos a esa incertidumbre. Entonces aquí tenemos el caso de la ruleta. En un principio nosotros estamos viendo la ruleta, está girando, pero en el momento en que nosotros apostemos a esa ruleta, ¿cierto? Estamos asumiendo un riesgo. Y ahí tendríamos la palabra riesgo. ¿Por qué? Porque por un lado estamos expuestos, ¿cierto? Al resultado que tenga la ruleta, ya aposté, ya di mi dinero ahí, ya estoy expuesto al resultado. Y por otro lado, pues como apostador, yo voy a tener la expectativa de ganar. ¿Listo? Voy a tener la expectativa de ganar. Entonces ahí es cuando tenemos que diferenciar muy bien entre el concepto de riesgo y de incertidumbre. En la parte de riesgo, entonces, vamos a encontrar a nivel de proyectos, a nivel corporativo y financiero, diferentes tipos de proyectos, de riesgos, perdón. El primero de ellos es el riesgo de contrapartes. Este riesgo habla de la posibilidad de incurrir en pérdidas por falta de pago de la otra parte con la que hice el negocio, ¿cierto? O también como riesgo de crédito. El riesgo cambiario es un riesgo al que los multinacionales, transnacionales y empresas que en general hagan negocios a nivel internacional o con otras monedas van a estar expuestos todo el tiempo y es el riesgo a la tasa de cambio. Entonces yo puedo recibir los ingresos en dólares, pero resulta que mi sede es aquí en Colombia o en Perú. Entonces debo cambiarlo de la moneda local. Ese cambio que voy a tener que hacer me implica un riesgo, ¿cierto? Ahí, si lo ven, yo voy a estar expuesto y voy a tener expectativas sobre eso. Y no voy a saber cómo se comporta la moneda. Entonces ahí están los tres componentes del riesgo. Riesgo de mercado son todos aquellos factores que no controlo, que son difíciles de controlar
para la persona, para la empresa, y inevitablemente está expuesto a ellos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de las tasas de interés que fijan los bancos centrales, ¿cierto? O de las políticas públicas que en muchos casos pueden llegar a afectar de forma financiera o legal a mi empresa. Entonces ahí estamos hablando del riesgo del mercado. Riesgo de liquidez. Aquí entran dos conceptos importantes. Uno, la liquidez y la insolvencia. La liquidez es la falta de dinero en efectivo, ¿cierto? Estar líquido es tener dinero en efectivo. Entonces, la liquidez es no tener ese dinero en efectivo. Pero estar insolvente es no tener con qué responder a mis deudas. Porque no tengo efectivo, pero tampoco tengo activos para respaldar, para dar por, como pago a las obligaciones que yo tengo. Entonces, digamos que esos dos conceptos son importantes a la hora de hablar de riesgo de liquidez, porque no significa que la empresa se esté quedando sin activos o que esté quebrada. Simplemente su efectivo o sus cuentas corrientes o sus activos corrientes como tal, ¿cierto? Que son los que se pueden convertir fácilmente en dinero efectivo, pues no están siendo muy altos. Y ahí podemos incurrir en un riesgo de liquidez que pues puede acarrear en muchas cosas, como riesgo de contraparte y pues riesgo también de falla de procesos o riesgo operacional. Entonces, estos son algunos de los riesgos. Como les mencioné hace un momento, riesgo operacional también existe, riesgo legal, riesgo reputacional. Entonces, son todos esos tipos de riesgos que debemos entrar a gestionar y a valorar para evitar que haya mucha incertidumbre, que mi cono de incertidumbre sea muy amplio y que pues yo pueda tener muchos escenarios y no sepa de pronto cómo afrontar. Entonces la idea siempre frente al riesgo es aprender a gestionar. Entonces, para gestionar el riesgo existen los derivados. Primero vamos a entender un poco de qué se tratan los derivados para pasar en sí a cómo estos derivados influyen en la gestión del riesgo. Un derivado entonces es un activo financiero cuyo valor depende o se deriva, como su nombre lo indica, de uno u otros activos. Estos activos de los cuales se deriva el valor del derivado se llaman activos subyacentes. ¿Listo? Estos activos no van a ser de entrega inmediata, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de derivado, vamos a hablar del futuro, de un plazo al futuro. Tenemos entonces dos, dos aquí componentes importantes del derivado. Uno, que es un activo financiero. ¿Qué significa que sea un activo financiero? Que va a tener precio. ¿Sí? Todo activo financiero lo que me está indicando es que tiene precio, tiene un valor dentro del mercado. Entonces yo voy a tener que valorar ese derivado y asignarle un precio para que pueda existir, para que pueda comercializarse. Esta es una parte importante de lo que vamos a ver ahora más adelante y es el por qué tenemos que usar eh, Risk Simulator y opciones y valorar las opciones para poder entrar a cubrirme de los riesgos. El segundo componente son los subyacentes. Son también activos financieros, pero entonces son aquellos activos financieros que son la base del derivado, ¿cierto? El origen del derivado. Aquí hay unos ejemplos de que pueden ser activos subyacentes. En realidad puede ser activos subyacentes todo aquello que sea valorable, que tenga un valor en el mercado, que podamos contabilizar monetariamente. Entonces tenemos aquí activos subyacentes como acciones, títulos de renta fija, divisas, es decir, toda clase de monedas, las tasas de interés, índices bursátiles. Hay en ocasiones donde podemos hacer derivados sobre un índice, el índice de la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, el Dow Jones, etcétera, u otros locales, sobre materias primas o commodities. Hay derivados sobre café, ¿cierto? Sobre petróleo, entonces estos ya son materias primas o commodities, de energía,
y pues muchos otros que podamos entrar a valorar, ¿no? Aquí lo importante dentro del activo subyacente es conocer qué es la fuente de la que se deriva el valor del instrumento derivado. ¿Listo? Siempre va a ser el origen del derivado. Y aquí ya entra, después de hacer esta conceptualización tanto de riesgo como de derivado, entramos a la parte de por qué el derivado es necesario para gestionar riesgos. Entonces, ¿qué permite la gestión de riesgo? La gestión de riesgos permite que la empresa se concentre más en su negocio primario, ¿cierto? Tal vez la empresa, como les comentaba anteriormente, no tiene como negocio primario el intercambio de monedas. Es decir, él como su área de trabajo no tiene a las personas comprando y vendiendo dólares o comprando y vendiendo pesos, ¿sí? O soles, o bueno, etcétera. Pero como vamos a estar, como dentro de mi negocio va a estar esa posibilidad de que a mí me paguen en dólares, yo tengo que asumir ese riesgo. Yo ya estoy expuesto a ese riesgo y tengo que gestionar. Entonces, por eso dice que la gestión de riesgo le permite a la empresa concentrarse en su actividad primaria y entonces ya tener cubierto este riesgo, digamos que es parte de su actividad, pero no es la actividad principal. Obviamente esta gestión de riesgo implica grandes costos, a veces tenemos que implementar muchos procedimientos, hacer procesos mejorar los procesos de operación, de calidad, etcétera, pero a veces con los derivados podemos encontrar una forma de cubrir grandes cantidades con pequeñas inversiones. Porque ¿qué pasa? Los derivados permiten empaquetar activos subyacentes. Entonces podemos hablar de un derivado sobre 100 acciones, 20 acciones, estamos cubriendo una gran cantidad de activos subyacentes, pero bajo una misma inversión. ¿Listo? Entonces, los derivados como tal tienen tres funciones o tres usos particulares. El primero es el uso de cobertura, el segundo es de especulación, cobertura es como lo que acabamos de decir, para cubrirme frente al movimiento de la tasa de cambio, por ejemplo, al riesgo que tengo de que el dólar caiga o suba. La especulación es respecto a, yo pienso, ¿cierto?, que el dólar dentro de 5 meses va a subir. Entonces, ¿yo qué hago? Compro ahorita para vender en 5 meses más caro. Quiero especular, estoy jugando con el mercado, estoy tratando de adivinar. Eso también nos va a servir en cuanto a Risk Simulator y a la simulación de Monte Carlo, en que podemos de pronto jugar un poco con esa especulación y ver qué tendencia podría presentarse dentro del mercado. El arbitraje, y es algo que es muy difícil de hacer hoy por hoy, porque las brechas se cierran muy rápido, ¿cierto? Es el tema de poder negociar y aprovecharse de brechas en el mercado, tomar ventaja de ellas. Y por ejemplo, aquí yo en el mercado colombiano conseguí un derivado sobre el Dow Jones, por ejemplo, yo conseguí bajo un precio, el precio es X. Me voy a otro mercado, me voy a México, y en México resulta que ese mismo derivado bajo ese mismo activo subyacente está más caro, ¿cierto? Entonces yo aquí lo compré a un precio X, pero resulta que en México está en X más 1. Como hay una brecha ahí, yo como inversionista me puedo llegar a aprovechar de esa brecha. Y juego, y entonces lo compré aquí, pero voy y lo vendo en México más caro, ¿cierto? Entonces es como este tipo de brechas que hay en el mercado que puedo arbitrar, de las cuales me puedo aprovechar de diferencias en los precios de un mismo activo financiero y tomar ventaja de ello. Como les digo, arbitrar hoy por hoy es muy difícil dentro del mercado porque aunque estas brechas se abren, hay tantas personas que demandan, pueden entrar en segundos a demandar esas brechas, que la brecha vuelve y se cierra y vuelve a su precio normal.
Entonces es muy difícil encontrar este tipo de oportunidades dentro del mercado por hoy. Es importante también conocer en dónde se negocian los derivados. Entonces los derivados se pueden negociar en dos tipos de mercados: los mercados estandarizados o los mercados OTC, o por sus siglas en inglés, over the counter, ¿sí? El primero son los mercados estandarizados. Tienen varias cualidades o características, entre ellas es que las condiciones ya están dadas, tienen una cámara de compensación de contraparte y no hay riesgo de contraparte. ¿Qué pasa en los mercados estandarizados? Yo ya sé que quiero comprar un derivado sobre una acción peruana, de un banco peruano. Listo. Quiero comprar esta acción, pero ¿qué pasa? Yo voy al mercado estandarizado y a mí me dicen, miren, para que usted pueda comprar esta acción, ¿sí?, o hacer un derivado sobre este activo subyacente, ya están dados estos parámetros. Solamente pueden empaquetar 20 acciones, este es el precio strike, este va a ser el precio de la tasa, perdón, a la cual usted puede hacer el descuento, bueno, una serie de condiciones. Este va a ser el tiempo de vencimiento, todo ya esto, todos estos parámetros ya están dados. Yo no puedo entrar a negociar. Y si me sirve que me empaqueten solamente 20 acciones, pues lo hago. No, pues claramente este mercado no va a ser muy bueno para mí y voy a tener que entrar a un mercado como over the counter, ¿cierto? Y pues entrar a negociar con otra contraparte. ¿Por qué dicen que aquí no hay riesgo de contraparte? Porque en los mercados estandarizados, como todo ya está muy claro, las condiciones ya están claras, hay una cámara de compensación de contraparte y hay una forma en que ellos diariamente cierran el mercado y hacen como un cierre de cuánto se valorizó el derivado, cómo se movió, van valorando diariamente este derivado y digamos que establecen que va a haber una parte de esto, de estas ganancias o de esta valorización, que tiene que irse a un fondo mutuo, un fondo común, que en el momento en que al finalizar el tiempo, al llegar el vencimiento del derivado, alguna de las partes no llega a cumplir, bien sea con la entrega o con la compra del activo subyacente, entonces va a haber alguien que va a entrar a responder ahí. Entonces por eso se dice que no hay riesgo de contraparte. Por el contrario, los mercados over the counter le dan al inversionista la posibilidad de establecer condiciones a su medida. Es decir, no, yo quiero comprar no 20, sino 21 acciones de un banco en Perú. Entonces, quiero hacer un derivado sobre eso. ¿Qué pasa? Le dicen, perfecto. Buscan a otra persona dentro del mercado que esté dispuesta a aceptar esas condiciones, ¿sí?, que sea 21 acciones en 5 días, lo buscan y obviamente es mucho más fácil de transar. Y siempre van a encontrar a alguien que pueda aceptar estas condiciones y que pues puedan hacer la negociación. Obviamente porque son más flexibles, hay mucho mayor volumen de negociación. Pero aquí sí hablamos de riesgo de contraparte. Hay riesgo de contraparte. ¿Listo? Mouse. Listo. Ahora, ya hablamos de qué son los derivados, dónde se negocian, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los tipos de derivados que hay. ¿Listo? Entonces, formalmente, un derivado es, y generalmente estas palabras son repetitivas en todos los derivados, en todos los tipos de derivados, son contratos de dos o más partes donde se pacta la compra o venta, ¿sí?, de una cantidad
de un activo fijo a un precio estipulado y a una fecha futura. Pero ¿cuándo se pacta? Hoy. El pacto es hoy. ¿Listo? Aunque el cumplimiento sea futuro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los futuros, es un contrato de dos o más partes donde se obligan a comprar o a vender cierta cantidad del activo subyacente a un precio dado en una fecha futura el día de hoy. ¿Qué pasa con los futuros y los forwards? La diferencia entre futuros y forwards son el mercado donde se negocian, pero tienen la misma estructura. Y es que estos tipos de derivados son de obligación más no de derecho. ¿Listo? Aquí las partes no tienen la opción de ejercer o no ejercer el derivado, como lo vamos a ver en las opciones precisamente. Sino que aquí yo estipulo mi contrato, mi futuro, y cuando pasen los 6 meses, llega el vencimiento de este derivado, yo tengo como esté el mercado bajo las condiciones que establecí desde hoy, efectuar la compra o la venta ya. Entonces es un acuerdo obligante en el caso de los futuros y los forwards. En el caso de las opciones, vamos a ver que lo que hay es un derecho a comprar o a vender. ¿Listo? Un derecho más no una obligación. Entonces tenemos varios, digamos, tipos de opciones. Una es la opción call y otra es la opción put. ¿Sí? Y por su clasificación de cuándo se puede ejercer estas opciones, tenemos europea o americana, digamos como las principales. Otro de los tipos de derivados son los swaps, que son acuerdos donde dos partes, ¿sí? Contratos o acuerdos donde dos partes hacen intercambio de flujos. Un ejemplo que es muy fácil de entender aquí es, por ejemplo, una empresa A y una empresa B. La empresa A adquiere un crédito en dólares, la empresa B adquiere un crédito en pesos. Pero resulta que A quiere pagar ese en pesos, no en dólares. Y B quiere pagar ese en dólares y no en pesos. Entonces lo que hacen ellos es intercambiar los flujos de sus obligaciones. Y ahora A paga en dólares, paga en pesos, perdón, y B paga en dólares, como querían inicialmente. Entonces es un intercambio, no es que ellos vayan y negocien otra vez con el banco y cambien y digan, no, es que ahora esto es de B y esto es de A, no. No hay un intercambio como tal de la obligación principal, pero sí hay un intercambio de los flujos, esto que ellos quieren o que deben pagar. Entonces, para entrar un poco más en el tema de opciones, que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver qué es una opción, entonces qué es un nuevo acuerdo de derecho más no obligación. Call es compra, put es venta. ¿Listo? Call compra, put venta. Entonces, en una opción call tengo el derecho a comprar y en una opción put tengo el derecho a vender. ¿Qué pasa? En cuanto a las europeas y a las americanas, como les dije, hay otra, esta Bermuda. La europea solamente se puede ejercer en el momento T, en el vencimiento, allá, al final del derivado de la opción. Mientras la americana se puede ejercer en cualquier momento, ¿listo? Sin ningún problema. Se puede ejercer en cualquier momento. La Bermuda va a tener fecha de ejercicio en ciertas fechas. Entonces, este mes, en este día, dentro de 3 meses, en este día, usted va a decir si la va a ejercer o no. Si no la ejerce, su derivado continúa hasta el finalizar el vencimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay dos formas de tener una opción. Yo puedo estar largo o puede estar corto, ¿cierto? Ya sabemos que hay dos tipos de opciones, call y put. Entonces yo puedo estar largo call
largo put, o corto call, corto put. ¿Qué me dice que esté largo o corto? Largo me va a decir que es compra y corto me va a decir que es venta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a comprar una opción call, ¿sí? Entonces, estoy larga call. ¿Qué significa estar largo call? Significa que estoy comprando y derecho a comprar. ¿Qué significa que esté largo put? Estoy comprando mi derecho a vender. ¿Listo? Corto call, estoy vendiendo el derecho a comprar. Y corto put, estoy vendiendo el derecho a vender. ¿Listo? Perfecto. Cuando estamos hablando de call, ¿cierto? Que es compra, y put, que es venta, es importante saber por qué podríamos llegar a establecer una call, o cuál, digamos, es la dinámica detrás de la call. Como en la call estamos comprando, la expectativa en una call es que el precio de subyacente suba, ¿cierto? Estoy comprando hoy para vender más caro en el futuro, ¿ok? Pero si me voy yo con una put, yo estoy esperando que el precio baje, ¿cierto? Estoy vendiendo. Vendo hoy para no perder más, porque sé que en un futuro el precio va a caer. Entonces esa es como la dinámica que está detrás de las opciones. ¿Listo? De call y de put. Aquí hay, por ejemplo, una pequeña reseña de un caso que puede darse en el mercado estandarizado, por ejemplo, y es, mire, usted quiere una opción call sobre unas acciones de Apple, ¿sí? Establece un precio strike, que es el precio, el K20, este que es un precio strike, de $20, con una duración de 6 meses. Entonces le dice el mercado, le dice, listo, perfecto, mire, esto es lo que tenemos. Si usted establece un strike de 15, esta van a ser las primas que usted tiene que pagar. O si usted establece un 20, estas van a ser las primas que usted tiene que pagar. Entonces, me dice el 20, como usted quiere una opción call, ¿cierto? De 6 meses, usted se tendría que añadir a esta prima de $1,65. ¿Listo? Esto es poco para verlo gráficamente, como es el comportamiento de la opción call y de la opción put. ¿Qué pasa? En las opciones siempre voy a tener que pagar una prima, o siempre va a haber una prima. Entonces, en el caso de una opción call, las primas me limitan las pérdidas, si lo ven acá. Acá. Lo máximo que yo voy a pagar es la prima. Perdón, lo máximo que yo voy a perder es la prima. Pero puedo ganar infinitamente. Este que es el punto B es el precio strike, ¿sí? Porque esta es una call. Vamos a revisar. Estamos diciendo que yo tengo un strike acá. Call estoy comprando, recuerda. Estoy comprando en la call. ¿Y qué estoy diciendo? Este es mi precio strike. Si está por encima, estamos ahora en el periodo futuro, ¿no? En el T6, por ejemplo, entonces 6 meses. Y yo tengo la opción de ejercer ahí mi opción. Entonces yo voy a preguntar, hoy miren el mercado y digo, no, resulta que esas acciones de Apple están más caras en el mercado. Están más caras acá. Este es el strike que yo establecí, el precio del contrato, el precio del derivado, ¿sí? Lo establecí acá. Y resulta que aquí está más caro el precio del mercado. Este es el precio del mercado. Entonces, pues estoy ganando. ¿Cuánto estoy ganando? Estoy ganando infinitamente. ¿Por qué? Porque estoy comprando más barato de lo que está en el mercado. ¿Listo? En ese momento. Sin embargo, si estuviese aquí, ¿qué pasa?
no, pues está más barato en el mercado de lo que lo podría comprar con la opción, entonces pues yo no ejerzo la opción, simplemente no la ejerzo y ya. ¿Listo? Aquí, ¿porque es la put? Es, mire, usted está vendiendo. ¿Listo? Está vendiendo. Entonces, ese es su precio strike. Resulta que usted va a vender dentro de 6 meses. Si usted me dice, no, yo estoy vendiendo, entonces, ¿qué preferiría? Vender más caro, ¿cierto? Vender más caro de lo que está en el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ejercer la opción, porque estoy vendiendo más caro de lo que está el resto del mercado. Entonces, por eso las ganancias aquí o los beneficios van pues al revés, ¿sí? Van hacia aquí. Pero resulta que está más caro en el mercado, o sea, es mejor vender afuera que aquí, porque aquí estaría vendiendo a B, cuando aquí podría estar vendiendo a B más 5, B más 3, B más X, lo que sea, más una constante. Entonces, pues mejor no ejerzo la opción y perdón, y la vendo en el mercado. Pero como yo ya tomé mi derivado, ya, yo lo hice hace 6 meses porque no sabía qué podía pasar ahorita, puedo acotar mis pérdidas. Entonces, no solamente pierdo la prima, lo que debo pagar. Si yo no tuviera este derivado, esta opción así, mis pérdidas podrían ser infinitas, ¿cierto? Porque no me cubrí. Yo compré, me obligué a comprar, pero ya, simplemente tengo que comprar, así esté por aquí o esté por aquí, entonces yo puedo estar perdiendo infinitamente. Entonces eso es lo que nos ayudan las opciones, a mitigar un poco ese riesgo, si lo ven aquí, ¿cierto? Hago gestión de riesgo y estoy disminuyendo de pronto mis posibilidades de incurrir en pérdidas. ¿Listo? Vamos a pasar a hacer un ejemplo aquí en Excel, que ya es la parte práctica. Vamos a construir un árbol binomial de 11 pasos. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que siempre vamos a tener los datos de entrada. Un spot, que es el spot, es el precio de hoy de la acción, ¿sí? El precio que tiene hoy mi acción. Un strike, ¿sí? Que es el precio que yo pacto en mi contrato de aquí a 6 meses. Una libre de riesgo, un plazo anual, una desviación estándar, que es cuánto es la volatilidad que tiene mi acción, el sigma, la volatilidad de mi acción, un N, que son los pasos, ¿cierto? Los periodos que yo voy a ir adelante, aquí serían de 11, son 11 periodos, y unos cálculos intermedios, pues ya los vamos a ir calculando, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir el spot. Entonces, vamos a hablar de una acción que cuesta $150. ¿Listo? ¿Cómo vamos a definir el strike? El strike lo vamos a definir como el spot porque tiene que crecer, tiene que saber la tasa de crecimiento, pero lo vamos a dejar todo atado, ¿cierto? Tenemos que decirle que esté atado a mis datos originales. Entonces, por la exponencial de la libre de riesgo, ¿listo? Por el tiempo, que sería ese. ¿Listo? O sea, póngalo a crecer esos 11 meses, a ver cuánto sería mi strike. ¿Listo? Ahí lo que vamos a ir haciendo es ir nombrando estas celdas. Voy a hacer aquí, algo aquí, porque ya estaban nombradas. Datos. Administrar nombres en fórmula. Y voy a eliminar todos los nombres. 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 Voy a eliminar todos los nomb
para volverlos a establecer. Entonces ahora sí ya no tengo nombres acá. Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, disculpen si se me había desactivado aquí el micrófono. Disculpen. Entonces lo que les decía es que estamos nombrando nuestras celdas. Eh, hagamos spot, K, RF, sigma y tiempo. ¿Listo? Son las primeras que vamos a nombrar. ¿Para qué lo nombramos? Ahorita vamos a ver que en la formulación es mucho más fácil formular, no con celdas, sino con las celdas ya nombradas. Listo. Vamos a establecer unos datos de entrada. Como les digo, el strike ya lo dimos, pero tenemos que establecer una tasa libre de riesgo. Es decir, que la libre de riesgo está en un 5%. Que el plazo anual es de 0,5. ¿Listo? O sea, 6 meses. ¿Mm? Que la desviación estándar es del 25%. Los pasos, 11 pasos. Listo, y la yield, digamos que esto no se cuenta. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos cálculos intermedios. Resulta que aquí, en T0, lo que estamos hoy, esto es lo que cuesta mi activo, ¿cierto? Vamos a hacer el árbol de mi subyacente, mi activo subyacente. Entonces tenemos que ver qué precio va a tener cuando llegue aquí, en las ramas que tiene acá. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicarles en las tasas de crecimiento. Entonces, vamos a calcular estas tasas de crecimiento. ¿Listo? Y es exponencial. ¿Listo? De sigma, entonces ya sabemos cuál es sigma, es nuestra desviación estándar, por raíz cuadrada, abro paréntesis, de tiempo, bueno, aquí cometí un error, de tiempo sobre pasos. Mi tiempo, vamos a volver aquí porque esta es la que se debe llamar tiempo. Vamos a ir un momento acá, a editar, estos son pasos. N debe ser pasos, porque son mi número de pasos. Y voy a hacer esta nueva, que es plazo, que esta sí se debe llamar tiempo. ¿Listo? Tiempo. Ok. Entonces me debe aparecer aquí tiempo sobre pasos. Entonces es sigma, es decir, la desviación estándar, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta cuál va a ser la desviación estándar y la raíz cuadrada de mi tiempo sobre pasos, del tiempo que voy a pronosticar. Ahora la tasa de crecimiento, ¿qué va a ser? La exponencial de menos sigma es el complemento, ¿listo? De menos sigma por r cuadrado, o sea, por raíz cuadrada, ¿listo? De lo mismo, de tiempo
¿Listo? ¿Me escuchan? Listo. Bueno, entonces, estábamos diciendo aquí que estamos calculando estas tasas de crecimiento. Entonces vamos a hacer el crecimiento o calcular el árbol de este activo subyacente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a ir subiendo, a ir aumentándole, ¿sí? A nuestro valor esta alza y está este crecimiento y este crecimiento. Entonces, vamos a nombrar estos también, estas celdas, como alza y baja. ¿Listo? Entonces, esto va a ser más esto por el alza, ¿cierto? Y en el T1 vamos a tener otro escenario, o sea, esto por baja. ¿Listo? Ahora aquí, ¿cómo se va a construir este árbol? Esto va a pasar exactamente lo mismo. Aquí, este siempre va a ir creciendo y baja, alza y baja. Y aquí esto va a tener un alza y un baja. Pero la baja de este, que es esta, va a ser el alza de este. ¿Listo? Entonces, aquí ya va a ser muy fácil hacerlo. Vamos a arrastrar la fórmula y lo que hacemos es el anterior por el alza y aquí hacemos el anterior por el alza. Este por alza. ¿Listo? Listo. Y podemos entonces arrastrar aquí. ¿Listo? Puedo arrastrar aquí. Y aquí, ¿qué va a hacer? Este y este. ¿Listo? Listo. Entonces este va a ser este por baja, perdón, aquí me equivoqué, por baja. ¿Listo? Y podemos ir copiando así en forma de arbolito. Es como me va a ir quedando. Y aquí simplemente puedo ir rezando mi fórmula, ¿vale?
personas que lo soliciten, por favor, vía chat, también les estaremos enviando vía correo electrónico el modelo de Excel. Pero sí les pido entonces que por favor nos avisen vía Andrea quienes deseen la presentación, el ejercicio en Excel, perdón. Listo, ahora vamos a hacer el árbol de la cola europea, ¿cierto? Que era la que habíamos planteado inicialmente. ¿Qué estamos diciendo acá? Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a comprar, pero hasta el final, hasta la fecha T, ¿cierto? En el paso T11, en el último paso, es cuando vamos a definir si vamos a comprar o no vamos a comprar. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que maximizar. Cuando siempre vamos a hablar de una opción, vamos a hablar de mi pago final, ¿cierto? Lo que yo voy a recibir al final va a estar dado por un máximo. ¿Por qué? Porque como yo voy a maximizar, es decir, voy a decidir si ejerzo o no ejerzo la opción, voy a escoger lo mejor para mí. Entonces siempre voy a buscar maximizar. Entonces, ¿qué quiero maximizar? Vamos a decirle maximizar, ¿cierto? Entre 0 y ¿qué? Y este precio menos el strike, menos mi K. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque aquí siempre voy a elegir. Lo que yo quiero es que me diga, bueno, lo mínimo que yo quiero es que sea 0. O sea, si no, no la ejerzo. Pero si no, entonces elíjame que mi precio, como estamos aquí en Call, estamos comprando, que mi precio del mercado sea mayor que el que yo pacté, ¿cierto? Para que yo esté comprando más barato de lo que está en el mercado, que es la forma en que la voy a ejercer. Por ejemplo, en este T la voy a ejercer, ¿no? La voy a ejercer porque ahí me está dando un valor más alto que el de mercado. Aquí vamos a copiar esta fórmula, ¿listo? Y aquí yo ya no voy a tener más oportunidades pues aquí está ocurriendo algo raro porque aquí no debería ejercerla, entonces vamos a volvernos a mirar aquí el strike, que creo que está mal formulado. Por C10, no, es por el tiempo, que es por este. No, por la exponencial, sigma, perdón, aquí. Este strike estaba mal formulado. Es la exponencial de RF por, perdón, es el spot por la exponencial de RF por tiempo. Claro, no me estaba dando porque pues no estaba partiendo de mi spot. Listo, perfecto. Aquí Elio me estaba haciendo la sugerencia. Entonces, muchas gracias, Elio, por hacerme revisar esta parte. Listo. Aquí, claro, ahora sí llame algo más coherente, ¿sí? Y aquí debo estar en ceros, claro. Aquí ya no estoy ejerciendo mi opción. ¿Por qué? Porque en este momento, si ven aquí, es más barato, ¿sí? Comprar por fuera que con el strike, que el strike está en 153. Entonces aquí, pues prefiero comprar por fuera. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a seguir devolviendo, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es simplemente ir calculando hasta llegar a T0, trayendo como valor presente todos estos datos, para en T0, pues hallar el valor de la cola europea. Entonces, es esta por una probabilidad de riesgo neutral, que ya la vamos a calcular, más el que sigue por el complemento de esta probabilidad de riesgo neutral.
Vamos a calcular esta probabilidad de riesgo neutral. Entonces va a ser la exponencial de la libre de riesgo por el tiempo sobre los pasos. ¿Listo? Menos menos la baja, o sea, esta, el decrecimiento, todo esto sobre alza menos baja. Listo. Y el complemento es 1 menos esto. ¿Listo? Y el factor de descuento es la exponencial de menos la libre de riesgo por el tiempo sobre los pasos. Listo. Entonces ahí tendríamos a nuestro... Y ya aquí vamos teniendo un valor. ¿Listo? Entonces aquí voy a nombrar de nuevo estos datos, estas celdas, perdón, probabilidad neutral, listo, complemento, complemento y descuento. Listo, para que sea más fácil de formular aquí en nuestro área. Entonces voy a volverle a decir que es esta por la probabilidad de riesgo, ¿cierto? Neutral, y esta por el complemento y esto por el factor de descuento. Listo. Entonces aquí, si yo arrastro mi fórmula, va a tomar estos mismos valores, ¿cierto? Las dos que siguen, y así sucesivamente. Entonces ahí me puedo ir devolviendo. ¿Listo? Recuerden, cuando estamos haciendo el árbol del subyacente, ¿sí? El árbol del subyacente, siempre lo hacemos desde T0 hasta T11. En el caso de la col, lo que vamos haciendo es devolviéndonos. ¿Listo? Nos vamos devolviendo desde T11 hasta el valor final. Podemos hacer también y darle a esto una parte de simulación de Monte Carlo. Listo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de Rig Simulator. Entonces, podemos establecer, primero que todo, que nosotros queremos que nuestra variable de salida sea esta, ¿no? Y queremos entonces ver cuáles son de esas variables que acabamos de ver las que más atañen, las que más afectan al precio de mi opción call europea. Entonces le digo que hago un análisis tornado. Un análisis tornado va a identificar solamente las variables de entrada, las que yo digité, no las que responden a fórmulas, y me va a decir cuál de estas
es la que tiene un mayor impacto en el resultado final del precio de mi opción call europea. Entonces aquí me muestra tabularmente, pero hoy nos vamos a enfocar en el tornado gráfico, que me dice, por ejemplo, miren acá, que la desviación estándar y el spot, ¿cierto? Lo que hoy vale el activo, son los factores que más afectan a el valor de la opción. Pero también los pasos, ¿cierto? Y esto es obvio. Si yo no tuviera 11 pasos y de pronto yo me voy y lo hago en 6 pasos, eso va a afectar también mi resultado, ¿sí? Pero de pronto la que menos afecta es la tasa libre de riesgo. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer aquí un análisis del impacto y ver cuál es la que más afecta. ¿Para qué puedo hacer esto? Para, por ejemplo, yo sé que yo puedo llegar a establecer como supuesto de entrada la desviación estándar, porque es una de las variables que más afectan al precio final de mi opción. Entonces yo le digo que vaya a supuesto de entrada. Como no tengo datos históricos de las desviaciones estándar en este momento, en este ejemplo, lo puedo aplicar para otros, pues puedo establecer simplemente como una triangular y listo. Yo le digo, bueno, yo quiero que la desviación mínima sea un de 12,5%, la más probable 25% y la mayor de 37,5%. Listo, perfecto, por defecto este. Listo. Y que el spot, por ejemplo, ¿qué pasaría si mi spot entonces se mueve? Resulta que yo tengo un spot que no es fijo, ¿no? Hoy. Yo sé que el precio de mi activo se puede mover entre 95 y 120 y 160, perdón. Entonces, como tengo un mínimo y un máximo, y a ambos les voy a dar las mismas probabilidades, entonces puedo establecer una distribución uniforme. Ahora, ¿cuál es mi supuesto de salida? La opción call europea. Okay. Voy a ir aquí a editar mi perfil, opciones, le voy a decir que haga 5000 simulaciones. Listo. Y vamos a correr, a ver qué pasa. Un momento aquí mi perfil. Voy a llamarlo opciones 2 y vamos a ver si me dejan. Voy a establecer mejor un nuevo perfil y vamos a hacer esto, opciones. Supuesta entrada. Le dije que era un uniforme, ¿cierto? Entre 95 y 160. Y la desviación estándar es una triangular. Y este es mi supuesto de salida. Ok, ahora sí, voy a editar mi perfil. Le digo que 5000 simulaciones. 5000 simulaciones. Listo, y ahora sí voy a correr. Mientras va corriendo me preguntan, voy resolviendo algunas inquietudes. Me pregunta Elia Cunio que por qué la instrucción para el spot si es el valor de hoy, el valor real. Sí, digamos que obviamente partimos de un árbol, ¿cierto? De un activo que vale hoy,
pero digamos que a ciencia cierta nosotros no sabemos, o sea, esta es una de las variables que más tienen en nuestro precio de nuestra opción call, ¿sí? Entonces nosotros podríamos anticiparnos, no sé, de pronto nosotros queremos hacer un derivado, pero no lo vamos a hacer ya, lo vamos a cerrar dentro de una semana. Yo no sé dentro de una semana en cuánto esté mi spot. Entonces también podría jugar un poco con el spot. Obviamente, si hoy puedo pactar mi derivado y quiero saber el valor de hoy, mi spot es una variable pues que no va a fluctuar, que no tiene derecho a tener distribución de probabilidad porque ya está fija, ya está dada. Entonces es más bien como en estos casos. Lo hice a modelo de ejemplo de esta forma, para que pudiéramos ver cómo podemos simular las variables que más inciden en nuestra variable final, ¿sí? Pero obviamente es solamente en el caso que nosotros nos estemos anticipando a hacer este derivado. Yo voy a cerrar el derivado en una semana y quiero saber si sería factible de pronto hacerlo con un spot que se mueva así o con otro que se mueva hacia otro lado, ¿sí? Con uno u otro activo. Entonces de pronto para estos casos. Bueno, las volatilidades anuales lo podemos hacer con la serie histórica. Me pregunta Carlos Arias, que cómo podemos obtener la volatilidad anual para evaluar una opción. Digamos que esto lo podemos hacer con la serie histórica, ¿cierto? Las rentabilidades de los retornos, por ejemplo, históricos de la acción que quiera evaluar o del activo subyacente, que yo tenga información histórica, y puedo ahí calcular las desviaciones, ¿sí? Calculo mis promedios, la media, puedo calcular desviaciones, y obviamente anualizada tengo que pues multiplicarla por raíz del tiempo para que esas desviaciones me quedaran anualizadas y no diarias. ¿Listo? Bueno, Carlos. Bueno, digamos que los modelos, Carlos también me pregunta cuáles son los modelos más usuales para valorar una opción. Están el modelo Black-Scholes y las simulaciones también de Monte Carlo. Pueden ser ambos modelos para la, la parte de evaluación, de valoración de opciones. Carlos me pregunta también cuál es la ventaja de operar con futuros respecto a forward. Digamos, la ventaja de operar de futuros respecto a forward es que los futuros están dentro de los mercados estandarizados, ¿no? Entonces tenemos el mismo comportamiento que teníamos con los derivados pues, que mencionamos en un momento que estaban en un mercado estandarizado. Es decir, no hay riesgo de contraparte y tenemos una cámara de conversación que va a poder, digamos, mitigar un poco ese riesgo de contraparte. No sé si hay de pronto otra pregunta. Forex también me pregunta que qué tipo de mercado es un mercado de divisas, de tasas de cambio, de monedas. Listo, y creo pues que ya por ahora no hay más preguntas. Entonces, pues como para cerrar rápidamente esta parte, lo que les quiero mostrar es este con 5000 ensayos. Yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, de las estadísticas. Entonces yo esperaba, por ejemplo, que mi activo estuviera aquí, mi activo subyacente bajo este escenario, ¿cierto? Mi europea costara 10 bajo este escenario, pero resulta que cuando yo pongo a fluctuar dos de las variables que son más importantes para la cola europea, me dice que realmente puede valer menos. Su precio puede estar entre 9. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que entrar a ver. Y pues eso para esto es que nos sirve la parte del simulador. Otro análisis que podemos hacer es, bueno, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esté por encima de 11 el precio de mi acción? Entonces me dice, perdón, de mi opción. Me dice que con una certeza del 7,48%, mi opción puede estar con un precio por encima del 11, que es el que yo había fijado casi inicialmente. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos seguir jugando, estableciendo precios. Puedo decirle, bueno, ¿qué pasaría si con qué nivel de certeza, un nivel de certeza del 95% entre qué valores se va a mover mi opción? Obviamente aquí me dice, no, pues se mueve entre 5 y entre 13 o 14, casi 14. ¿Listo? Entonces me da todo un rango. Puedo mirar mis estadísticas, ver cuál fue el máximo, el valor máximo que tomó la opción fueron de 16, el mínimo es de 3, pero en realidad
pues se acerca más hacia un 9, ¿no? Y hay una probabilidad de que sea mayor al 11, a 11, pues muy baja, como de un 20%. En realidad está hacia el otro lado, menor al 11. Menor al 11 es el donde vamos a encontrar el valor de la opción. ¿Listo? Esta, digamos, era la presentación que teníamos para el día de hoy para ustedes. Espero que haya sido de su interés y les pueda ayudar. Les vamos a enviar el archivo Excel a quienes lo soliciten por medio de nuestra monitora Andrea Urrego. Y pues la idea es que tomen el modelo y puedan seguir interactuando con la herramienta, y ante cualquier otra inquietud, pues no duden en comunicarnos. ¿Listo? En contarnos. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde, un buen resto de día y muchas gracias por su asistencia.